El ser humano siempre se está comparando con otros. Todos tenemos ese mal. Tenemos una tendencia odiosa a compararnos lo que tenemos. Comparamos hijos, comparamos bienes, comparamos posiciones de poder. Si tú sufriste, yo sufrí peor. Si tú alcanzaste eso, yo alcancé más. Si tú hiciste aquellas cosas, yo hice muchísimas más que esas. Desde niños se observa ese grande mal de ponernos por encima de los otros. Podemos ver a dos niños decir, mi papá es mejor que el tuyo porque me compra regalos de lo que más me gusta. Y el otro le contesta, pero el mío me saca a pasear. Hasta dentro de la misma familia. Él es el preferido de mamá, él es el preferido de papá. ¿Cuánto daño puede causar ese mal en un hogar? ¿Y cuánto daño hace esto a la sociedad y hasta a la iglesia? Este mal se ve en todos los ámbitos, en las escuelas, en los trabajos y lastimosamente en el reino de Dios. Las odiosas comparaciones se observan entre aquellos que profesan amar a Cristo. Las luchas de poder o establecer rangos se disputan entre los mismos discípulos en tiempos de Jesús y lamentablemente también se observa en la iglesia de hoy. Nuestro texto se encuentra dentro del contexto de la última cena. Estamos mirando a Jesús con sus discípulos unas cuantas horas antes de morir. Jesús moriría por su pueblo. Está rodeado de sus amados discípulos con quienes ha compartido 3 años de ministerio al menos, a quienes ha servido de diversas maneras, que les ha declarado claramente las verdades del Evangelio, las verdades concretas respecto al reino de Dios. Sin embargo, se observa una situación repetitiva. Y es que hay un conflicto que ya han lidiado antes y ya él le ha dado solución, pero aún sigue presente en las mentes de los discípulos. ¿Cuál es la jerarquía en el reino de Dios? ¿Hay algún orden de mando luego que Jesús ya no esté entre los 12 discípulos? ¿Quién de ellos tiene la preeminencia? ¿Quién es el mayor? El evangelista Lucas no indica con exactitud cuándo ocurre, en qué momento de la cena, pero si miramos toda la situación, es probable que ocurriese al comienzo de la misma fiesta de los panes sin levadura que se ha expuesto en las predicaciones anteriores. Podrían ellos preguntarse, ya estamos sentados a la mesa o ya vamos a sentarnos a la mesa, ¿en qué orden nos ubicamos? ¿Quiénes ocuparán en la mesa los lugares de honor? ¿En qué orden y en qué rango? Para nosotros quizás es muy lejano, pero para ellos era algo muy importante la ubicación en la mesa. Recordemos una historia, la historia de Jesús entrando a una cena en la casa de un gobernante. Y precisamente Jesús llama la atención en cómo las personas escogían los primeros puestos en la mesa. Se encuentra en Lucas capítulo 14. Y en el versículo 7 dice el texto, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Entonces, para ese momento la tradición era importante, donde se ubicaba y los mejores lugares para los más distinguidos. Había esa clasificación. Ahora, también vemos que en el Evangelio de Juan, hablando de esta cena, los discípulos se sorprenden de que Jesús tome una toalla, se ponga a lavar sus pies, como lo haría el siervo de menor rango en la casa. Y Jesús le dice en Juan 13:14, si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Así como había una posición en la mesa de mayor rango o dignidad, habían también oficios de menor rango, como era lavar los pies. Pies sucios, no habían zapatos, eran más sandalias, no habían calles lo suficientemente pavimentadas, todo era barro. Así que el tema de esta enseñanza es el orden en el reino de Dios. ¿Cuál es el orden en el reino de Dios? Y Jesús les da la solución que rompe con sus ideas y pone su enfoque en el lugar correcto.
Y él dice, aunque los reinos de este mundo establezcan orden con base en sus capacidades, liderazgo, habilidades y hasta herencias, en el reino de Dios el enfoque estará y está en el privilegio que tenemos de servir a Cristo y más aún de permanecer con Cristo. Así que en el texto vemos tres elementos naturales. En los versículos 24 y 25 encontramos cuál es el orden equivocado en el reino. El orden equivocado en el reino. Los versículos 26 y 27 nos muestran el orden invertido en el reino. El orden invertido. Y en los versículos 28 al 30 nos habla del orden asignado en el reino. El orden asignado en el reino. Entonces, el orden equivocado, el orden invertido y el orden asignado. Veamos entonces en primer lugar el orden equivocado en el reino. Versículos 24 y 25. Cada vez que Jesús hablaba de su muerte, había un conflicto, había una disputa, se cuestionaba este asunto. La pregunta que los discípulos se hacían es, ¿quién será el sucesor de Jesús? Ya en Mateo capítulo 18, versículo 1, en otro contexto, los discípulos pidieron a Jesús diciéndole, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y entonces Jesús toma un niño y les dice, el que se hace como un niño. Lo puso en medio de ellos. Si no se hacen como niños, no entraréis en el reino de los cielos. En otra ocasión, subiendo a Jerusalén, ya cerca de esta fiesta, quizás unas semanas, Jesús les había dicho que iba a subir a Jerusalén, sería entregado, muerto y luego resucitaría. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo, recuerden Jacobo y Juan, Mateo 20:20. Se le acercó esta madre y se postró ante Jesús y le pidió algo. Y Jesús le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ya ella tenía la misma inquietud que los demás. ¿En qué posición están mis hijos? En el reino tuyo. Y Jesús les habla algo similar a lo que vamos a exponer hoy. Pero esa pregunta también incomoda al resto. Y en el versículo 24 dice que cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Pero ese enojo no era un enojo santo. Era un enojo de que, bueno, ay, ¿nosotros qué? Nosotros también. ¿Dónde estamos nosotros? Ese es el corazón pecador. Así se revela nuestro corazón. Podría citar dos ocasiones más donde Jesús habla de su muerte y resurrección y los discípulos preguntan entonces, ¿quién es el mayor? Esa palabra disputa lo que deja ver es que estaban rumiando en sus corazones, estaban preparando argumentos en sus mentes para cuando Jesús hablaba de eso, enseguida la mente les llevaba a pensar, ¿quién será el mayor? Para defender su posición, la de cada uno. ¿Seré yo el que más habla, el que más sirve, el que más hace, el que más ayuda? Ellos seguían pensando en un reino terrenal, un reino judío. Esperaban que Israel volviera a su antiguo florecer, tiempos de David, tiempos de Salomón. Aún después que Jesús resucita, entonces en Hechos 1:6 dice, los que se habían reunido diciendo, le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Esa inquietud seguía allí. ¿Quién toma el lugar de Jesús como líder? Uno se preguntaría, bueno, si han sido reprendidos en varias ocasiones, ¿será que lo habían olvidado tan pronto? El problema no es su olvido, el problema es su enfoque. Estaban tan preocupados en sus situaciones particulares, en sus intereses, que no percibieron lo que Jesús estaba tratando de decirles acerca de su muerte y de su resurrección. Y con esto, hermano, lo que quiero ver es que el orden que el hombre tiene es equivocado, porque el hombre es débil. Su corazón es engañoso, siempre inclinado, aun en los momentos más supremos como este mensaje que Jesús estaba diciendo, a tornarse a la maldad. Aquí específicamente vemos pecados como la ambición, la vanidad, la presunción, firmemente arraigados en los corazones de los hombres. Y puede que sea un mal que surja en nuestros corazones hoy día. Así que debemos estar atentos, en alerta y bajo sospecha constante.
En este mundo caído, pocos hay que se regocijen cuando sus semejantes reciben puestos más elevados que los que ellos ocupan. La envidia que hay en el mundo es una prueba concluyente del orgullo que predomina. Nadie envidiaría los altos puestos si no creyese que tiene méritos para ocuparlos. ¿Cuánto orgullo y deseo de esto puede apoderarse de los hijos de Dios? ¿Y qué hace Jesús? Les demuestra que ese egoísmo, que ese afán es un rasgo del mundo, un rasgo pagano. Y por eso lo relaciona con las ilustraciones que Jesús responde. Los reyes, los gobernantes y los señores. Miren cómo Jesús responde. Los reyes de las naciones, específicamente de los gentiles. Estos reyes se enseñorean. Y esos que tienen autoridad hasta se hacen llamar benefactores. Interesante porque es posible que estos hombres fueran despiadados, malvados, pero aún así se llaman los que bien hacen. En el Imperio Romano se le llamaba Dios a Augusto. Hasta en las monedas que imprimían, las que hacían, las monedas de cobre, se decía de Tiberio como uno que merece ser adorado. Se enseñorean de las naciones. A los reyes perversos griegos, Ptolomeo I y Ptolomeo II, les decían euérgetes, que es decir, benefactor. Y así también le decían a los reyes de Siria. Estos son los benefactores. Este sigue siendo lo mismo en la actualidad. Esto es lo que dicen nuestros gobernantes. Son los benefactores de la humanidad, los bienhechores. Están en esas posiciones para el bien del pueblo. Eso se sigue viendo. Personas que llegan a esos lugares con el título de benefactores, pero ejercen tiranías despiadadas sobre los ciudadanos de sus naciones y abusan del pueblo para beneficiarse a sí mismos. Somos muy fáciles para mirar a estos gobernantes y decir es que son pecadores ambiciosos, codiciosos. Pero yo preguntaría, hermano, ¿cuáles son tus preocupaciones predominantes hoy? ¿Son tus preocupaciones mezquinas e inapropiadas? ¿Buscas escalar en el reino de Dios? ¿Buscas promoción? ¿Buscas primacía? ¿Procuras sobresalir, resaltar, aunque eso implique pecar contra Dios y en el camino dañar a otros? Ese es el orden equivocado. Deja de mirarte a ti mismo, lo que tú deseas, y buscas las verdaderas señales del reino de Dios en tu vida, las cuales vamos a ver ahora, el orden invertido en el reino. Miren el texto como Jesús dice entonces, eso es lo que hacen los gobernantes paganos. Así actúan los gentiles. Eso se puede esperar de los gentiles. Mas no así vosotros. Está hablándole a sus discípulos y por ende está hablándole a su pueblo. Así no será entre ustedes. Y aparecen ahora 4 contrastes entre los pensamientos mundanos y el reino de Dios. Dice, los reyes hacen esto, pero dice, si no, versículo 26, sea el mayor entre vosotros como el más joven. Y es interesante porque la mención del más joven es algo inesperado en el discurso, porque lo contrario de mayor sería menor. Bajo condiciones normales, el Antiguo Testamento considera a los ancianos, porque aquí está haciendo entonces una comparación, ya no mayor menor, sino con la edad. Y en el Antiguo Testamento se ha considerado a los ancianos como dignos de honra y de ser respetados. En la ley, en Levítico 19:32 dice que delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Las personas en la vejez son consideradas, y es lo que muestra incluso el resto de la escritura, dignas de honor por todo el tiempo y la experiencia y sabiduría que tienen. En los discursos del libro de Job, aparece en Job 32, versículos 6 y 7. Y respondió Eliú, hijo de Baraquiel, Busita, y dijo, yo soy joven y vosotros ancianos. Por tanto, he tenido miedo y he temido declararos mi opinión. Yo decía, los días hablarán y la muchedumbre de años declarará sabiduría. Hay ese respeto, darle lugar a la opinión de los mayores. Incluso el predicador en Proverbios 16:31 dice, corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia.
que no es la vejez por la vejez, no es los años por los años, es los años en el camino de justicia. Lo que está mostrándonos es que aun cuando haya una comparación entre alguien mayor y un joven, si el mayor es incrédulo, es impío, es necio, en comparación con el joven que teme a Dios y vive en sus mandamientos. Pablo le dijo a Timoteo, en 1 Timoteo 4:12, que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Se tendería a una sociedad a menospreciar la juventud, lo cual hoy parece ser lo contrario, una juventud necia la que quiere predominar. Pero el sentido de una juventud en la madurez en Cristo implica que también se le concede su valor. El punto no es si es anciano o si es joven. El punto es que viva en el reino de Dios, con base en el reino de Dios. Y la madurez cristiana entonces no busca su propia gloria, ni siendo joven, ni siendo anciano. La madurez cristiana es asumir con devoción el deber que el Señor nos encomienda. De igual manera, sigue diciendo el texto, el que dirige sea como el que sirve. Entonces también nuevamente nos presenta otras posiciones. La posición superior, el que dirige, el que gobierna, el que señorea. Pero está diciendo, tiene la misma dignidad del que sirve, del que hace otro tipo de trabajos. En términos de Jesús, son dos servicios diferentes. Ambos deben reconocer que están sirviéndose mutuamente. El uno liderando, el otro sirviendo. Pero son servicios. Pablo lo expresa así en su carta, cuando habla de los dones repartidos por Dios. En Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Miren esa variedad de dones que el Señor reparte. Gracias distintas en los creyentes. Así como hay unos que presiden y dirigen y coordinan, hay otros que sirven, hay otros que exhortan y otros que hacen misericordia. Y todos tienen la misma dignidad delante del Señor. Son diferentes servicios. Ninguno se exalta en su corazón por sobre otro. Cada quien tenga una adecuada medida de sí. La siguiente comparación. En la sociedad humana, una persona que se sienta a la mesa y es servida, se reconoce principal con respecto a la otra persona que viene y le sirve o le trae la comida. Ahí sí aparece en el versículo 27. ¿Cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Este énfasis profundo y marcado, hasta discriminatorio, podríamos considerar hoy, era común a la época judía, donde vivió Cristo. Una sociedad muy marcada y clasista con respecto a los deberes de cada uno. Y se le daba mucha importancia al que se sienta en la mesa. Pero ¿qué hace nuestro bendito Señor? Pone esa sociedad patas arriba y con ella nosotros también. En Lucas 12:37 dice nuestro Señor, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá, hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Eso es contradictorio al mensaje de la época. Está diciendo que si estos siervos han estado velando toda la noche esperando a su Señor y su Señor llega, ya sea de una fiesta, sea de algún otro evento, llega y se va a disponer a servirles a los siervos. Y en ese mismo texto es cuando Jesús dice, es que yo vine a servir. Yo vine a servir. Eso es lo que Él vino a hacer. Él es el Señor de todo lo creado. Él es el soberano de las naciones. Él es el ungido de Jehová, el Mesías prometido, el Hijo de David. Y tomó un balde,
tomó una esponja y lava los pies sucios de sus discípulos, como si fuera el más joven, como si fuera el menor, como si fuera el siervo de menor rango, y los seca. Si esto hace nuestro bendito Señor, a quien nosotros decimos ser sus seguidores, decimos seguirle, decimos ser cristianos, porque somos parecidos a Cristo, cuán inconveniente es, cuán contradictorio es que un seguidor de Jesús albergue tal ambiciones humanas, ambiciones pecaminosas, sobre todo cuando sabemos que Cristo asumió la forma de siervo y se humilló hasta la muerte de cruz. Pablo se lo dice a los hermanos de Filipenses, de Filipos, a los filipenses. Él les dice en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 8. Haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. Tengan unos sentimientos adecuados con base a lo que Cristo mostró, el cual, siendo en forma de Dios, con toda la dignidad que es, no estimó el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. O sea que hay una especie de doble humillación aquí, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y qué nos dice ahora entonces? Si el Señor hizo eso con toda su gloria, ¿por qué nos creemos más que otros y no nos servimos unos a otros? Entre los cristianos, todos procuramos servirnos unos a otros. Nadie debe estar desocupado, pero también nadie debe estar ocupado o afanado buscando un liderazgo, como si el liderazgo no fuera servicio. Es otra manera de servir, ya sea mediante una oratoria pública, ya sea administrando bienes, ya sea manejando relaciones interpersonales. Son habilidades y dones que el Señor nos otorga, pero todos con un corazón de servicio. Si profesamos servir a Cristo, seremos precavidos de tan grande pecado. En la misma carta a los Filipenses, ahí en los versículos anteriores está diciéndoles Pablo, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ahí entonces nos cabe la pregunta, ¿quién es el mayor? Juan el Bautista nos ofrece también un ejemplo similar. En el capítulo 3, Juan capítulo 3, versículo 26, los discípulos de Juan llegan donde su maestro, Juan el Bautista, y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Se refería a Jesús. ¿Qué le dice Juan? Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Allí está ese texto. Que Cristo sea reconocido y exaltado. Eso es lo que me interesa. No atraigo la atención hacia mí. No estoy buscando que me miren y que me alaben. Ustedes mismos me han visto señalarlo. Es a Él a quien deben mirar. Es su carácter, es su esencia, es su ser a quien deben seguir. Dijo un comentarista al respecto de este texto. Presta algún servicio en la iglesia de Dios, está siempre listo para hacer con humildad cualquier cosa y ayudar en cualquier obra buena. Ten voluntad para cumplir cualquier deber, aun el más desagradable aparentemente. Si de este modo puedes promover la felicidad y pureza de los hombres. Esa es la grandeza cristiana. El orden correcto entonces es buscar el bien ajeno antes que el suyo propio. El ser bondadoso, el ser afable y atento con todos. El estar pronto a socorrer a los demás y alegrarse cuando ellos se alegran y llorar cuando ellos lloran. Consolar a los afligidos, instruir a los que no saben, auxiliar a los necesitados. He aquí el hombre que es verdaderamente grande a los ojos de Dios. Bien puede el mundo hacer burla de sus esfuerzos y dudar de la sinceridad de sus motivos. Mas mientras el mundo ríe, Dios aprueba.
Bendito sea Dios que nos da la gracia de servir en su reino. Seamos entonces nosotros como siervos en su reino en todo lo que tengamos oportunidad para hacer, sin estar buscando esa comparación. ¿Quién sirve más? ¿Quién sirve menos? De ahí en adelante lo que vienen son envidias, ambiciones, codicias y engaños. Si entendemos que el reino de Dios es invertido, entonces entendamos ahora cuál es el orden que Él establece, que Él asigna. Él es quien lo hace. Versículos 28 al 30. Vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Y aquí hay dos elementos que quiero resaltar. En primer lugar, que el Señor reconoce la permanencia de sus discípulos con Él. Y aquí quiero resaltar la misericordia de Dios. Porque si hemos leído los evangelios o hemos leído parte de las historias, hemos notado todas las debilidades y flaquezas de los discípulos. Jesús en muchas ocasiones los había amonestado por su falta de fe, por su ignorancia, y hasta sabemos lo que iba a ocurrir en unas pocas horas. Jesús también lo sabía. Jesús sabía que después de esta declaración, ¿qué vendría? Lo abandonarían. Y aún así, el maestro destaca su fidelidad, su lealtad de corazón, una lealtad imperfecta, una búsqueda imperfecta. Sí, ellos querían estar con el maestro, pero aún su pecado estaba allí. Entonces, lo que deja ver es que aunque muchos estaban con Jesús al principio, habían abandonado a Jesús cuando el mensaje ya parecía un poco más duro. Pero ¿qué dice el evangelista Juan en el capítulo 6, 66? Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con él. Pero Pedro respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Ellos reconocían y entendían que no había otro lugar donde ir. Habían encontrado la vida eterna y no le iban a soltar. Por más que en momentos tuvieron sus dudas, sus debilidades y quebrantos, seguían creyendo que Cristo los sostendría, no los rechazaría. Así que si somos verdaderos creyentes, podemos estar seguros de que Cristo considera aún nuestras imperfectas intenciones, nuestras pequeñas buenas obras que digamos, o acciones en la fe. Él se compadece de nosotros en medio de nuestras debilidades. Jesús escuchó esta disputa entre ellos, vio ese conflicto infantil, innecesario y precario, con todo el conocimiento que tenían, y aún así los ve con misericordia y les dice, ustedes han estado conmigo, incluso en los momentos difíciles de lucha, en un momento dado de sueño o cansancio, ellos estuvieron con él. Hermanos, debemos reconocer que no amamos a Cristo con la suficiente pasión que deberíamos, que seguimos el gran mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y procuramos hacerlo y ver en su palabra estas cosas, pero no alcanzamos la medida suficiente. No lo hacemos con todo el alma o con todas nuestras fuerzas. Nos cansamos, enfocamos nuestro corazón en otras cosas, nos desviamos. Es posible que muchas veces caigamos en la tentación. Pero recuerdan cuando después que Pedro cae y se levanta, Jesús le pregunta, Pedro, ¿me amas? Pedro entristecido porque la pregunta se le había hecho ya 2 veces. A la tercera le dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Era un te amo imperfecto, pero era un te amo, era una devoción. Realmente, Señor, yo quiero honrarte y agradarte. Quizás no lo comprenda todo, pero no me quedaré cruzado de brazos. No me quedaré quieto. Seguiré caminando por la fe en ti. Dios ha derramado su amor en nosotros y por eso es que podemos amarle. En 1 Juan capítulo 4, le amamos a Él porque Él nos amó primero. Pablo le dice a los de Tesalónica,
Segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. ¿Por qué permaneceremos? Romanos 8, 38 y 39. Estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor nos ama, somos suyos. Él no permitirá que desfallezcamos por su amor. Juan capítulo 10, versículo 27 al 30. Mis ovejas oyen mi voz, característica del discípulo de Cristo. Y yo las conozco, dice Jesús. Y me siguen. Entonces, mire, oyen mi voz, yo las conozco, ellas me siguen y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. No nos escaparemos ni nos deslizaremos de las manos de Jesucristo. En sus manos estamos seguros. Pero fíjense aún más algo que añade Cristo aquí. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. ¿En qué contexto dice entonces Jesús, yo y el Padre uno somos? Y es que el Padre que es mayor que todos, si quieren hacer una jerarquía y un orden, sepan que el Padre es mayor que todos ustedes. Y este Padre que los ha tenido en sus manos, ahora me los ha entregado a mí. De sus manos nadie se puede perder y de las mías tampoco. Estamos unidos en la labor de que ustedes permanezcan. Oh, hermanos, esa es la obra de gracia. Estamos hablando de unos discípulos en dificultad y conflicto. Pecadores, ya lo mencioné y lo hemos descrito. Pero discípulos en las manos de Cristo que seguirán avanzando en la fe y seguirán creciendo. Ahora hubo esa disputa, pero pronto veremos cómo ellos fueron avanzando y creciendo, evidentemente, y cómo se volvieron valientes y vencieron en el nombre del Señor. Bueno, de eso se predicará en los próximos domingos. Pero miren ahora, así como les dice que han permanecido, entonces les dice que les asigna un reino como el Padre se lo asignó a él para que se sienten a la mesa y beban con él en su reino y se sienten en tronos juzgando las 12 tribus de Israel. Quizás no logremos entender todas estas cosas y estas promesas, pero sí podríamos decir algo a modo general inicialmente. Y es que Dios a través de Jesucristo le está concediendo en su misericordia que ellos tengan el privilegio de compartir la mesa con su Señor. Y llegará el día donde habrá una gran cena o un gran banquete. No estaremos en ese momento disputando quién es el mayor o es el menor. Estaremos gozosos, hermanos, de estar allí. De estar allí. Cuando comamos y bebamos en la mesa de Cristo. Cuando tengamos el honor y la gloria. Y la recompensa por las obras que hemos hecho. Obras que Él ha preparado de antemano para que tú hagas y vivas en ellas. Para gloria de Cristo. De hecho, en Apocalipsis capítulo 21, versículo 14, hablando de la ciudad celestial, dice que el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Qué está implicando aquí? Que su nombre perduraría, que ellos continuaron, ellos pusieron fundamentos. En este reino de Dios, el reino de los cielos, los apóstoles tuvieron la oportunidad y el privilegio de recibir no solamente la comunión con Cristo, sino de ser quienes establecen la iglesia de Cristo con base en las enseñanzas de Cristo. Ellos hablan en nombre de Cristo. La iglesia del Señor, la Nueva Jerusalén, compuesta por millares y millares de los creyentes en Cristo, recibimos y bebimos y aún recibimos toda la enseñanza apostólica. El testimonio de la iglesia primitiva. Sus nombres siguen con nosotros hoy. Dios los puso como fundamento.
Ellos iban en el nombre de Cristo. Así es como en Hechos capítulo 1 muestran cómo eligen a Matías en reemplazo de Judas y continúan la extensión del evangelio. No es que el Señor ignore sus faltas, es que el Señor las pagó todas en Cristo. Ya fueron todas pagadas, toda incredulidad, toda duda, todo quebranto y toda debilidad, todo pecado que ellos han cometido, han sido puestos a la cuenta en Cristo. Y eso sucede con todos los hijos de Dios. Nosotros podremos estar allí y podremos recibir la dignidad de ser llamados hijos del Altísimo, porque hemos creído que Jesucristo lleva nuestra cuenta de pecado en sus hombros, la pagó en la cruz y ya estamos saldo cero. Es más, si hablamos de los discípulos y de los apóstoles, dice el sentar, el estar en una mesa. Nuevamente está mostrando un servicio de Dios, pero también una posición de liderazgo. Y bueno, en un consenso entre comentaristas hablan de que una gran probabilidad es que se refiera a la unión de los creyentes judíos y gentiles en el verdadero Israel. Así como dice Pablo en Gálatas capítulo 6, a todos que no son ni circuncisión vale nada, ni incircuncisión, es una nueva creación. Ese es el Israel de Dios. Los discípulos iniciaron en el poder del Señor el avance de la iglesia, partiendo de Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los últimos lugares de la tierra. Hoy nosotros recibimos su testimonio. Todos los regenerados, todos disfrutaremos de la presencia gloriosa y especial con su recompensa. Oh hermanos, aquí la misericordia del Señor, porque Él nos guarda para sí. Y en ese guardar del Señor quiere que nosotros seamos fieles siervos en este mundo. Para que cuando llegue ese día final, donde el Señor nos llame a su gloria, venga y nos diga, bien, buen siervo y fiel. Has sido poco en esto, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Y qué le dice? Entra en este gozo, en la comunión conmigo. Ese es el anhelo más grande y ese es, mis hermanos, el enfoque que debemos tener mientras servimos en la posición que el Señor nos ponga en su reino. Conclusiones y aplicaciones. El reino de Dios es un reino al revés de este mundo. El que es amigo del alcalde, del gobernador, del concejal o congresista, puede confiar en que esos benefactores que tendrán cierto trabajo algún día, un contrato a largo plazo o un palancazo. Pero no así en el reino de Dios. En el reino de Dios nos humillamos ante Él y servimos. Confiamos en que el Señor guía nuestro camino. En el pueblo cristiano puedes intentar buscar fama, buscar reconocimiento, ser nombrado en libros o en redes sociales, ser invitado a conferencias o estar en boca de todos para que te sirvan. Pero si eres un verdadero cristiano, huye de tales pensamientos. No debes afanarte por adquirir esos reconocimientos, ni títulos de liderazgo, ni personas a tu cargo que te sirvan. El concepto de líder cristiano es líder siervo, que se entrega por amor a su Señor, que pone al servicio de otros lo que tiene, sin egoísmos, sin comparaciones necias y dañinas, para la unidad del cuerpo de Cristo. Porque el servidor cristiano, el siervo de Cristo, espera el día de Cristo, confía en la recompensa de Cristo, la plenitud de su presencia y el gozo de sentarse a su mesa, sirviendo a Cristo. Así que, hermano mío, no desfallezcas ante los tropiezos y tus propios pecados. Realmente no pueden apartarte de la mano de Dios. El Señor te dice, arrepiéntete, confiésalos, apártate de ellos y sigue caminando en Cristo. Sigue sirviendo a Cristo. Pero también quiero decir que tu egoísmo o profesante cristiano, si alguna vez has profesado, es decir, dicho que eres cristiano, pero mantienes una ambición de poder, de resaltar, de superioridad,
que no te satisface. Si fueres probado, te quemarás. Y tu corazón irá contigo al infierno junto con esos deseos malévolos. Así como Judas, cuya traición surgió de su corazón insatisfecho, creyó en la posición que tendría con Jesús. Y así como se imaginó esa gran posición terrenal, se decepcionó. Terminó acabando con su vida porque no encontró mayor esperanza que la terrenal. Y amigo que estás aquí, no pongas tu confianza en el reconocimiento terrenal ni en las comparaciones con otros. Solamente podrás disfrutar del deleite en el Señor y la plenitud en Él humillándote ante Él, no ante otro ser humano que realmente nada puede hacer. Arrepiéntete de buscar tu propio beneficio, de fijar el orden equivocado y confía en que Jesús en la cruz pagó el precio por tus pecados. Solo así podrás vivir en su reino. Solo así serás liberado de la carga de pecado que llevas. Y solo así entrarás en el gozo de la comunión con Dios. Benditos todos aquellos que se sientan a la mesa del Señor. Amén. Dios santo eres tú y bueno. Tú eres el real bienhechor y benefactor. Los hombres usurpan ese título que solo tú mereces, porque no hacen las obras para gloria de tu nombre, sino para exaltarse a sí mismos, para ser reconocidos ante las otras personas. Aparta de nosotros esos pecados. Permite que guardemos estas cosas en nuestro corazón para no pecar contra ti de esta manera. Y que la iglesia sea cada vez una iglesia más pura y limpia. Prepara nuestros corazones para defendernos contra la tentación de la ambición o de la codicia, o de hablar mal de otro y compararnos en los servicios que prestamos, de destruir la unidad de la iglesia con nuestro propio ego. Señor, perdónanos por tales actitudes que destruyen y que dañan, por hablar imprudentemente de conceptos inadecuados entre nosotros. Ayúdanos a tener el mismo sentir que tuviste tú al ofrecerte para morir en la cruz, humillándote y siendo siervo de todos. Oh Dios, nuestro orgullo necesita ser puesto en su lugar, aplastado, lejos. Necesitamos tanto de ti. Estos tus discípulos que estuvieron contigo día tras día y aún tenían esas dudas en su corazón. Pero nosotros hoy que tenemos más revelación, más completa la idea, más la verdad del Evangelio. Oh Señor, ayúdanos a vivir adecuadamente, apropiadamente con el conocimiento que tenemos. Queremos que solamente tú seas glorificado. Que seamos siervos diligentes, que no malgastemos nuestro tiempo y nuestras energías. Que nos enfoquemos en servirte a ti y en servir a la iglesia con todas las posibilidades que nos has dado. Todo para que la gloria de Cristo sea reconocida en medio de su pueblo. Amén. Amén. El Señor bendiga a su iglesia, hermanos.